Bueno, pues muchas gracias. Tengo el gusto de darle inicio, de fungir como moderador en esta ciclo de conferencias impartida por las UAPs, que el día de hoy empiezan, ¿no? Empiezan y se van a llevar a cabo durante el mes de febrero, marzo, abril, y por allá por finales de mayo, pues se dará término a las 16 conferencias que se tienen ya programadas realizar. Estas conferencias son muy, de alguna manera u otra, tienen que ver mucho con temas que llevan ustedes en el bachillerato, en materias de química, de física, como es el caso de la conferencia del día de hoy, temas de electros, ecología, en fin, temas muy adecuados a lo que vivimos aquí en el estado de Baja California Sur. Le doy las gracias a todos ustedes, alumnos del plantel 02 de San José del Cabo, por estar aquí presentes, y nuestro agradecimiento también a su maestra, la maestra Sandra Good, por haberlos convocado a esta reunión. Sin antes no dejar de mencionar a las autoridades que hoy nos distinguen con su presencia, como es el doctor José Antonio Pérez de la UAPS, el maestro Efraín Pérez, también de la UAPS, la doctora María Z. Flores de la UAPS, nuestra conferencista, la señorita Mónica Paola Gaona, y las autoridades de aquí del Colegio de Bachilleres, como la ingeniera Irma Lorena Pedrín Torres, el licenciado Cristóbal Amador, y nuestro director general, el licenciado Ramón Núñez Márquez, a quien en un momento más le voy a hacer la palabra, para que pueda dirigirse a todos ustedes, jóvenes alumnos. Posterior a esa introducción que nos va a brindar, me voy a permitir leer una pequeña reseña de la maestra Mónica Paola, que va a ser la ponente del día de hoy. Adelante, licenciado Núñez, tiene usted la palabra. Buenos días a todos. Como siempre, celebro y agradezco este tipo de eventos y el poder dejar un poquito de lado los pendientes para poder agradecer y dar la bienvenida a los trabajos, ¿no? Agradezco a la Universidad Autónoma de California Sur, que también ahí me formé como licenciado en Ciencias Políticas, y agradecer al doctor Dante Salgado, ¿no? Que siempre ha sido muy presto en su amistad, en el trabajo y en estos detalles, en la colaboración entre Colegio de Bachilleres y la universidad. A la doctora María Flores, pues, que es la coordinadora de esta carrera tan importante, le agradezco los apoyos igual que al doctor José Antonio Pérez, que coordina tanto el programa como el de Geología Ambiental, a saber, ¿no? En esta carrera tan importante para nosotros los subcalifornianos, ¿no? Que si bien la geografía determina muchas economías y temas en todo el mundo, pues mucho de lo que puede determinar el futuro de estas tierras, pues es el agua. Entonces, espero que como humanidad nunca llegue a determinarnos existencialmente como especie, y eso depende de la importancia y del trabajo que hacen desde el área científica las escuelas superiores y sobre todo carreras como esta. Entonces yo, la verdad, siempre celebré que apareciera esta carrera en nuestra alma mater, ¿no? Y en ese sentido, pues es muy importante que los jóvenes accedan a este conocimiento. Ahora, claro, en un tema de estas propiedades generales de los fluidos, que corresponde pues a la naturaleza de la materia de física, que acertadamente dirige nuestra maestra y compañera Sandra Ruth Zúñiga, con estos chicos del plantel 2, a los cuales les agradezco, les doy la bienvenida, siempre presto, siempre atento, siempre tomen nota, siempre que les genere dudas. Las dudas siempre le dan margen al progreso y tengan dudas y aclárenlas, que es más importante. No voy a ampliar más, quería estar en la bienvenida y agradecerles a todos los que son parte del proyecto, el ingeniero Llantada, compañero del equipo académico, Christopher Amador, el Inge, Rubén y todos los que estén aquí que ahorita no ubiqué así a vista,
pero que seguramente contribuyen a hacer al Colegio de Bachilleres sea grande y más con estos apoyos de la universidad. Me quedo hasta el inicio de la ponencia y les deseo un buen día y un buen fin de semana. Me quedo. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias, director. Bueno, antes de cederle la palabra a nuestra conferencista del día de hoy, Mónica Paola Gaona Ramírez, me voy a permitir leer una pequeña reseña de su trayectoria profesional para que ustedes jóvenes alumnos del plantel 2, sepan su trayectoria y sepan de quién estamos hablando, pues, ¿verdad? Ella es egresada, fíjense, ella es egresada del Colegio de Bachilleres del plantel 01, del COBACH, ¿no? Entonces, lo comento esto, hago hincapié en esto, lo subrayo, porque ustedes están en cuarto semestre y dentro de un año ya estarán viendo las posibilidades de qué van a hacer con su futuro. Y la UAPS es una excelente, pero lo digo con mayúscula la palabra excelente, una oportunidad de seguir avanzando en sus estudios y seguir colaborando con las situaciones que se viven aquí en nuestro estado, ¿no? Les decía, ella se egresaba del Colegio de Bachilleres del plantel 01 La Paz, culminó sus estudios profesionales en el 2020 en la carrera de Gestión y Ciencias del Agua del Departamento Académico de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Ha participado en diferentes proyectos de investigación relacionados con el estudio del agua, tales como Cultura del Agua en la UAPS, y servicios sociales en difusión de información de relevancia en el cuidado y gestión integral del agua. Ha participado en diversos cursos y eventos de ciencia, como el 25º Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico. Ha tomado cursos de pozos de agua impartidos por la UAPS, cursos de promotoría ambiental, cursos de bonos, le llaman bonos verdes, sociales y sostenibles. Ha tenido diversas capacitaciones sobre trámites ambientales ante la Semarnat, realizando muestreos de flora y fauna de la entidad, así como la producción de material cartográfico como fuentes de información para el llenado de formatería diversa que ayudan a nuestro estado, ¿no? Ha realizado prácticas profesionales en el proyecto denominado Módulo Didáctico Predio Los Mariano, realizando actividades como cálculos de supervivencia en zonas reforestadas. Fíjense, zonas reforestadas aquí en nuestra entidad. Esta es una pregunta que al final del foro se va a realizar. Zonas reforestadas con mezquites, que ustedes ya los conocen, y palos de arco. Esa es una pregunta que van a realizar, ¿no? ¿Por qué el mezquite y por qué el palo de arco? Pero sin más preámbulo, yo le voy a hacer la palabra a Mónica Paola para que inicie pues entonces con su conferencia. Yo les pido a todos ustedes, jóvenes alumnos, como bien lo decía el director general al inicio de la plática, que tengan a su mano un cuaderno y una pluma, y a lo largo de la conferencia, que se estima unos 45 minutos aproximadamente, vayan ustedes anotando todas sus dudas, porque al final se les va a dar la palabra a ustedes, alumnos, para que amablemente la maestra Paola nos conteste sus preguntas. Adelante, maestra Gaona. Ok, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por recibirme aquí para esta plática. Como ya les comentaba, yo soy egresada de la UAPS, de la carrera de Gestión y Ciencias del Agua, y pues voy a dar por comenzada mi plática. Un momentito, les voy a compartir. Ok, me confirman si se alcanza a ver. Sí, maestra, se mira claro. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, el día de hoy yo les voy a estar platicando un poco sobre lo que serían las propiedades generales de los fluidos. Como ya les comentaba, pues vengo de parte del Departamento Académico de Ciencias de la Tierra de la UAPS y mi nombre es Mónica. Y enseguida, pues, vendría lo que sería definir qué es un fluido. Este término determina o denomina a toda aquella materia que tiene enlaces débiles o una fuerza de atracción muy débil, por lo cual no puede mantener ni una forma ni un volumen
se les suele denominar fluido a los líquidos y gases normalmente, ya que ninguno de los dos puede tener una forma estable. Bueno, como de manera general, pues sabemos ya previamente que existen 3 estados de la materia, que vendrían siendo el sólido, el líquido y el gaseoso. En el caso del sólido, sabemos que tienen forma y volumen bien definidos y es por ello que ponen gran resistencia a las fuerzas que pudieran cambiar su forma y el volumen. Sin embargo, lo que refiere al líquido y al gaseoso, sus moléculas experimentan menores fuerzas de tracción, por lo que en el caso del líquido, estos no tienen un volumen definido. Sin embargo, adoptan la forma del recipiente que los contiene. En el caso de los gases, sus moléculas están muy apartadas, están dispersas en el espacio y a la vez tienen un movimiento y fluyen con entera libertad. Es por ello que se dice que los gases no tienen forma ni volumen definidos. Aquí yo les marqué como en rojito ambos porque estos dos son los que se consideran fluidos, lo líquido y lo gaseoso. Para ello, la rama de la física que se encarga de estudiar la mecánica de los fluidos es la hidráulica. Para ello, divide su estudio en lo que vendría siendo la hidrodinámica y la hidrostática. En el caso de la hidrostática, aborda el estudio de los fluidos a partir de las propiedades cuando están en reposo o en situaciones de equilibrio. Como fundamento general, se aborda a través de la primera y la tercera ley de Newton, que vendrían siendo pues la primera ley, donde un objeto no cambiará su movimiento a menos que actúe una fuerza sobre él. Y en el caso de la tercera ley de Newton, se habla de que por cada acción hay una reacción igual y en sentido opuesto. En el caso de la hidrodinámica, se habla del estudio de los fluidos a partir de aquellas propiedades que presentan los fluidos en movimiento. Bueno, las principales propiedades que se estudian, bueno, sería con el principio de Bernoulli, así como el estudio de las propiedades mecánicas de gasto y flujo. En este caso, al estar en movimiento los fluidos se considera, para estudiarlos, más fácilmente que el fluido es completamente incompresible. También se consideran los fluidos como si fueran un fluido ideal, o sea, que carecen de viscosidad, aunque pues realmente es muy difícil encontrar un fluido que tenga nula viscosidad. Y al igual se considera el flujo como estacionario o estable, pues se considera que la velocidad de cada partícula de líquido que pasa por determinado punto es igual siempre. Esto pues más que nada para evitar complicaciones al momento de hacer cálculos. Las principales propiedades de los fluidos, bueno, yo aquí abordé 8 muy generales que vendrían siendo la viscosidad, la capilaridad, la comprensibilidad, la densidad, la tensión superficial, la adhesión, la cohesión y el peso específico. Ahorita les voy a poner un video que les explica un poquito más gráficamente, pero en general estas propiedades vienen determinadas por el acomodo molecular de las sustancias. Por ejemplo, la viscosidad habla mucho sobre la capacidad que tiene de ser cortado un fluido en determinado ángulo. La capilaridad habla de la capacidad del fluido de ascender sobre algunas paredes. Ahorita les voy a poner otra explicación, pero sí. Dentro de un tubo capilar, la capilaridad, perdón, me trabé. La capilaridad es la propiedad de un fluido que le permite ascender por un tubo capilar. Casi siempre un tubo capilar es como un cilindrito o un tubito de cierto diámetro, tal cual que la adhesión
así como la tensión superficial y la cohesión propia de ese fluido le permite ascender por dicho tubo capilar. La compresibilidad habla sobre la capacidad del mismo fluido de ser comprimido, y se habla dentro de un espacio confinado o dentro de un recipiente. Y la densidad pues viene determinada por la cantidad de masa sobre volumen, ¿sí? Ahorita les voy a poner el video para que me entiendan un poquito mejor. Ok, bueno, enseguida viene la presentación del video, permítanme tantito. Fluido. Antes de comenzar con las propiedades de los fluidos, como sabrán, el área de la física que estamos analizando en esta serie de videos se llama mecánica de fluidos. Esta es una rama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos, ya sea que estos se encuentren en reposo o en movimiento. Una vez aclarado esto, vamos a empezar. En un principio del video explicamos lo que era un fluido, pero si lo definimos bien, sería todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir, ya que carece de rigidez y elasticidad, por lo que su forma siempre se altera, según el recipiente en el que se encuentre. Un claro ejemplo es cuando en un vaso metemos agua, el agua se acopla al espacio en donde se está conteniendo, es decir, el vaso. Ahora sí, comencemos con las propiedades de los fluidos. La primera propiedad es la compresibilidad. Es una propiedad que provoca que los cuerpos disminuyan de volumen al someterlos a una presión. No todos los cuerpos son compresibles. Tenemos aquí un ejemplo de compresión. Vamos a comprimir aire en una jeringa y si te fijas, aquí el aire se comprime reduciendo su volumen. En cambio con el agua esta no se comprime, dejando claro que no todos los cuerpos son compresibles. En cuanto a la viscosidad, esta es la segunda propiedad de los fluidos. La viscosidad es una medida de resistencia del fluido al corte cuando éste está en movimiento. En pocas palabras, es una medida de resistencia interna por fricción al flujo. Para que me entiendan mejor, pondré un ejemplo aquí. Aquí tenemos dos vasos con fluidos diferentes, en uno tenemos miel y en el otro tenemos agua. Tienen diferentes niveles de viscosidad, en ambos dejaré caer una moneda, pero en uno tardará más en caer debido a la viscosidad, donde haya menos viscosidad caerá más rápido. Como puedes ver, la miel es más viscosa que el agua. La viscosidad es la resistencia que ofrece un líquido para fluir libremente. La miel no fluye tan fácilmente como lo hace el agua. La tercera propiedad es la tensión superficial, y es causada por los efectos de las fuerzas intermoleculares que existen en la interfase. La tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, del medio que le rodea y de la temperatura. La superficie de cualquier líquido se comporta como si sobre ella existiera una membrana que cubre al fluido. Un claro ejemplo de esto es cuando metemos una aguja al agua. Este queda flotando debido a la temperatura y al medio que lo rodea. La cuarta propiedad de los fluidos es la densidad. Este ya lo habíamos explicado en un video llamado peso, masa, volumen y densidad. En la descripción te voy a dejar el link del video. En esta ocasión lo vamos a mencionar pero como una propiedad de los fluidos. ¿Qué es densidad? Es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia, lo que quiere decir que entre más masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, mayor será su densidad. Un ejemplo aquí es cuando en un recipiente combinamos tres sustancias con distintas densidades: miel, agua con colorante y aceite. Las tres no se mezclan ni tampoco invaden su espacio. Esto es debido a la densidad de cada una de ellas. La densidad provoca que cada una se establezca en su sitio.
la sustancia que está en el fondo del recipiente tiene mayor densidad y la que está en la superficie del recipiente es la que tiene menos densidad. El siguiente es la quinta propiedad de los fluidos, el volumen específico. Es el inverso de la densidad y se define como el volumen ocupado por la unidad de masa del fluido. El peso específico es la sexta propiedad de los fluidos. Es el peso del fluido por unidad de volumen. Cambia de lugar dependiendo de la magnitud de la aceleración de la gravedad. La séptima propiedad de los fluidos es la gravedad específica. Indica la densidad de un fluido respecto a la densidad del agua a temperatura estándar. La gravedad específica es adimensional, no tiene unidades debido a que resulta del cociente entre dos unidades de igual magnitud. Eso es gravedad específica. Y por último tenemos la presión. La presión es la última propiedad de los fluidos que vamos a ver en este video. El cambio de la presión depende de la altura en la que nos encontremos. Entre más profundidad haya, mayor va a ser la cantidad de presión. Entre más en la superficie esté, menor cantidad de presión. También existe un cambio de la presión cuando reducimos el volumen de la tubería. Entre menos área exista, menor cantidad de presión. Entre mayor sea el área que exista en una tubería, mayor va a ser la cantidad de presión. Entonces, ¿esto a qué se debe? Esto es debido a las velocidades que tiene un flujo. En donde hay menor área, existe una mayor velocidad, y en donde existe mayor área, existe una menor cantidad de velocidad. Por esa razón, pasa esto con la presión. Muy bien, a lo largo de este video hemos analizado distintos conceptos y explicado varias propiedades en cuanto al fluido. Para empezar, quiero que dos definiciones queden completamente claras. La primera, la mecánica de fluidos, que es una subrama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos, ya sea que estos se encuentren en reposo o en movimiento. Y fluido, que es todo cuerpo que tiene la propiedad de carecer de rigidez y elasticidad, su forma se altera según el recipiente en el que se contenga o en el que se encuentre. Ahora también vimos las distintas propiedades de los fluidos que nos permitieron conocer un poco más en cuanto a lo que es un fluido, como la compresibilidad, la viscosidad, la tensión superficial, la densidad, el volumen específico, el peso específico, gravedad específica y la presión. Estos son algunas de las propiedades de los fluidos, espero que haya quedado claro. Gracias por tu atención, nos vemos hasta la próxima. ¿Qué aprendimos hoy? El día de Ok, ya voy a proseguir. Ya ahí les explicaron un poquito más a fondo y creo que agregaron otras propiedades más de los fluidos. Pues aquí por mi parte yo voy a abordar una también que es importante dentro de los fluidos, que sería la presión. Y pues la presión hace referencia a la intensidad de la fuerza que se ejerce sobre cada unidad de área de una superficie considerada. Y pues la fórmula general vendría siendo P es igual a la fuerza sobre área. Como conceptos generales de dicha propiedad, se habla de la ley de Pascal, que va asociada a los fluidos confinados eh, y se determina a través de la fuerza que se transmite íntegramente hacia todas direcciones y a la vez ejerce fuerzas iguales sobre áreas iguales. Esto quiere decir que las fuerzas actúan normalmente tanto en el fondo como en las paredes del recipiente. En el caso, bueno, para esto se habla también de una presión hidrostática, que vendría siendo lo que explicaban ahí, que conforme se va yendo más profundo en el recipiente, la presión va a ser mayor. Esto debido al peso del fluido que ejerce presión hacia el fondo, el mismo peso del fluido que va a estar ejerciendo la presión hacia el fondo. Entonces se dice que si nosotros hiciéramos orificios en el recipiente, como se muestra aquí en el esquema, la,
La velocidad a la que fluye hacia el exterior va a aumentar conforme se va más al fondo, esto debido a esta presión hidrostática. También dentro de la presión se maneja lo que es la presión atmosférica, promovida en su momento por Torricelli, por los experimentos de Torricelli, y representa el peso de una columna de aire de área, dependiendo de la sección que se considere, la cual se extiende desde el punto base hasta el límite superior de la atmósfera, o sea, desde la superficie del fluido hacia el límite superior de la atmósfera. Esta presión atmosférica vendría siendo como la presión que ejerce toda la atmósfera sobre un fluido. Y también está como concepto importante el principio de Arquímedes, que habla sobre el empuje. Esto pues era más que nada los experimentos que hizo él con fluidos o agua en los recipientes. Bueno, el experimento original que él hizo fue meter bueno, le habían encargado ver por qué cambiaba de volumen el agua, bueno, perdón, no, de aquí se tiraba el agua cuando se metía uno a una tina. Entonces él estaba haciendo perdón, quería determinar el peso de la corona del rey, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces lo que logró hacer en sus experimentos era que hundía la corona en un recipiente con agua y el volumen que salía del recipiente era igual al volumen que tenía la corona, pero pues esto ya después se descubrió que era el principio de empuje, que era que al introducir o sumergir un objeto en un recipiente con un fluido, iba a expulsar un volumen de agua igual al volumen del objeto. Okay. Bueno, en referencia a lo que es la hidrodinámica, o sea, el estudio de los fluidos en movimiento, como ya les comentaba, para su estudio se suele considerar que los fluidos manejan un flujo ideal o un flujo con ciertas características que se discriminan como la viscosidad, también se considera que son flujos ideales en general, que no tienen resistencia a la rugosidad de las paredes, de los recipientes o los canales. Y pues se habla de 4 flujos principales, que vendría siendo el flujo laminar, que tiene variables como lo es la presión, la densidad, la velocidad, y a las cuales se les considera constantes al transcurrir el tiempo. Esto debido a que es un flujo que no se modifica o que no tiene una fuerza externa que lo modifique. Por lo tanto, es laminar. Los flujos incompresible es cuando la densidad de un fluido no cambia ninguno de los puntos ni con el tiempo y se considera que es incompresible por ello. Un flujo ideal, como les decía ahorita, es que realmente no hay flujos ideales en la realidad. Pues ya todos los fluidos tienen cierto grado de viscosidad, pero en algunas ocasiones se desprecia la fricción por ser muy pequeña. El flujo irrotacional ocurre cuando si tú colocas un objeto en el interior de un fluido en movimiento, el objeto no va a rotar ni girar sobre su propio eje. Y bueno, aquí más que nada quería abordar un poco la situación del agua como un fluido. Como ya les comentaba, pues hay 3 estados de la materia. El agua como sustancia es muy curiosa porque es de las pocas que pueden existir en sus 3 estados en la naturaleza. Puede estar tanto en sólido como en líquido o gaseosa. También dentro de sus propiedades como fluido está la capilaridad, la cual depende de la tensión superficial, así como de la cohesión y adhesión de sus moléculas, como ya les decía. También se puede estudiar desde el punto el enfoque de estudio de la hidrostática, en cuyo caso como ejemplo, podría ser dentro de los cálculos de presión en los pozos, en presas o acuíferos, y la hidrodinámica, que también puede ser el cálculo de caudales o gasto en tuberías,
en presas, en canales también, arroyos, manantiales o acuíferos. Ok, aquí como muy general, pues agrupé un poco cómo podemos encontrar esto, la hidráulica de la naturaleza. Quise poner en una cajita aquí las propiedades y la presencia del agua como fluido. En el caso del gasto caudal, ahorita les voy a poner un video que les va a aplicar un poquito más general las definiciones de estos que puse aquí. En el caso del gasto caudal, se refiere al volumen de líquido que fluye en un determinado tiempo y suele aplicarse en los estudios para calcular volúmenes de agua en tuberías, arroyos o agotamiento de acuíferos. La capilaridad tiene importancia como una propiedad del agua, ya que es la principal forma en la que el agua contenida en los poros más pequeñitos del suelo se unen al agua previamente almacenada en el subsuelo, o sea, dentro de un acuífero o del agua subterránea. De igual forma, esta capilaridad permite que las plantas obtengan dicha agua del suelo. Dentro de esa zona hay una zona dentro del agua subterránea que se llama la zona capilar y es donde suelen extraer el agua a las plantas. Igual asciende por forma capilar a través de estos conductos que están dentro de las plantas, me parece que son los xilemas y cloemas. Y también otra propiedad importante en el agua es el flujo laminar o turbulento. El flujo laminar pues suele calcularse cuando se estudian cuando hay fluidos pasando en un canal o en estructuras donde no hay alteración en la velocidad de su caudal, o sea, que son canales que no tienen mucha rugosidad en sus paredes. Sin embargo, en el caso del flujo turbulento, viene provocado por la fricción de un líquido con superficies de rugosidad variable. Esto lo solemos encontrar mucho en la cuestión de los arroyos. Y pues les voy a poner un poquito el video de las propiedades de los fluidos desde el punto de vista de agua. Okay. En este video vamos a revisar las propiedades físico-químicas del agua. La primera propiedad que vamos a revisar corresponde a la adhesión. Esta propiedad se define como la atracción de moléculas de un tipo con otras moléculas de diferente tipo. Esta propiedad es muy importante para el agua ya que ésta presenta grandes fuerzas de adhesión, especialmente cuando interactúa con otras moléculas que presenten cargas positivas o negativas. Por otro lado, también se tiene a la cohesión. Esta se define como la atracción que tienen las moléculas con otras de su mismo tipo. En el caso del agua, las fuerzas de cohesión son altas, gracias a que el agua puede formar puentes de hidrógeno. Por ejemplo, el agua al estar en contacto con una superficie se adhiere a ella, lo que nos indica que la fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de cohesión. Y como el agua tiende a extenderse por toda la superficie, entonces decimos que el agua moja. Pero si el fluido lo cambiamos ahora por mercurio, podemos notar que las moléculas, en lugar de adherirse a la superficie, van a tender a formar pequeñas gotas. Entonces, en estas sustancias la fuerza de cohesión será mayor a la fuerza de adhesión, ya que las moléculas no tienden a extenderse, sino que permanecen juntas. Por lo tanto, este tipo de fluidos no moja. Por otro lado, las fuerzas de cohesión son las responsables de que exista la tensión superficial. Y esta es la tendencia de la superficie de un líquido a resistirse a la ruptura cuando se le somete a un estado de tensión. Este fenómeno le permite al agua formar pequeñas gotas esféricas. Además, les permite a los insectos poderse desplazar sobre ella sin hundirse.
Esto es gracias a que las moléculas que se encuentran en la superficie pueden formar puentes de hidrógeno con las moléculas vecinas, así sucesivamente formar más puentes de hidrógeno con moléculas de agua que se encuentren a mayor profundidad. Pero como éstas también se encuentran en contacto con el aire por uno de sus lados, entonces se van a formar menos enlaces entre ellas, además de que estos van a ser más fuertes. Gracias a esto se puede percibir cómo el agua forma una membrana muy delgada. Por último, tenemos al fenómeno de capilaridad. Este fenómeno depende de la atracción entre las moléculas de agua y el vidrio, es decir, de la adhesión, y también depende de las interacciones entre las moléculas de agua con otras de su mismo tipo, es decir, de la cohesión. Y se define como la propiedad de ascenso o descenso del agua dentro de un tubo capilar. Un tubo capilar corresponde a un recipiente muy estrecho que puede albergar algún líquido. En este caso, si el líquido asciende por el capilar, predomina la adhesión, pero si éste desciende, predomina la cohesión. Y así, gracias a la capilaridad, el agua puede distribuirse desde las raíces de un árbol hacia todas las partes del mismo. No olvides darle like a nuestro video si te ha gustado. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. Ok, ya estuvo un poquito más explicado ahí en el video. Yo como dato adicional quise hablar un poquito de lo que sería la capilaridad del agua en el suelo, o la capilaridad del suelo en general, ya que se me hace algo muy interesante como para ilustrar porque es importante conocer dichas propiedades de un fluido, pero del agua. De manera general, pues el agua capilar o agua dentro del área capilar del subsuelo es aquella fracción de agua que ocupa los microporos o los espacios muy chiquitos entre las partículas del subsuelo, la cual se mantiene en el suelo. Bueno, esta agua capilar se mantiene en el suelo gracias a las fuerzas derivadas de la tensión superficial, como ya lo explicábamos antes, y es aquella que se eleva sobre el nivel freático. El agua capilar es aquella que está justo encima del nivel freático y que también hace contacto con la presión atmosférica. Aquí dentro del esquema pues se ve un poquito, está la superficie terrestre con los árboles y la vegetación. Hay una subzona de evapotranspiración, que es donde se une la transpiración de las plantas, así como la evaporación provocada por el sol o por el viento. De ahí viene una zona de aireación, que es donde no hay saturación de agua. Y de ahí viene el nivel freático, pero justo encima del nivel freático hay una pequeña zona que se llama la franja capilar, que es donde actúan las fuerzas capilares del agua. Como ahorita explicaba en el video, pues hay fuerzas ascendentes, que serían la de adhesión, que es la que provocan las raíces de los árboles. Y está la cohesión, que es la que provoca que a su vez esa agua que se va infiltrando se integre al nivel freático o a todo ese paquete de agua subterránea para ir formando pues el acuífero. Por este lado, pues a un lado de esa esquemita, pues ya se ve más pequeño como las partículas de suelo. Hay agua pelicular o ligada. Aire, también es un conjunto de aire en el suelo, y el agua capilar, que se le suele denominar meniscos. Es el agua pelicular o ligada, que es como que agua como que más superficial, que solo está adherida a las partículas, se le llama también agua higroscópica. Y bueno, como cierre general, pues yo quise poner aquí o explicarles por qué es importante
El hecho de conocer las propiedades hidráulicas del agua es importante, ya que es un compuesto que tenemos presente en todo nuestro día a día. No solo por el uso dentro de nuestros hogares, que nos lavamos las manos, nos bañamos, la tomamos, sino que las dinámicas que dentro de las que se encuentra inmersa el agua promueven y moldean constantemente múltiples procesos naturales. Pues esto a fin de cuentas influye en nuestro estilo de vida. Si hace falta agua, si hay exceso de agua nos afecta también. Bueno, aquí yo puse un ejemplo de lo que verían siendo las construcciones, o las grandes construcciones o las obras civiles, que el hecho de conocer la capilaridad de los suelos nos permite que dichas construcciones sean diseñadas con cimientos adecuados para el tipo de suelo en el cual se están estableciendo. Pues en el caso de que los materiales tuvieran contacto con agua, estaría en riesgo tanto el bienestar de dichas estructuras y sus usuarios. En este caso de aquí es un muro de contención para evitar que el suelo se deslave, pero para esto las capas que se van poniendo para su construcción deben considerar realmente la humedad del suelo. Y para eso también sirve mucho conocer qué capilaridad tiene. Y la capilaridad va a venir asociada con el tipo de suelo. Por ejemplo, si es un suelo muy húmedo, o sea, que sea muy capilar, que pueda contener mucha humedad, por ejemplo, los suelos que contienen más humedad normalmente son los suelos arcillosos o limosos. Y en ese caso, en las obras civiles se suele integrar grava, porque los espacios entre las partículas de dicho material son más grandes e impiden que la capilaridad se pueda presentar. Entonces aquí pues un corte esquemático de este muro de contención vendría siendo, tiene un tubo poroso para drenaje de abajo hacia arriba, un tubo poroso para drenar el agua de dicho tipo de suelo. Se le asocia también una capa de grava, así como una tela asfáltica o geotextil, que suelen ser mallas diseñadas especialmente para ese tipo de construcciones, o se les dice también tela de láminas granuladas. Y pues mi parte sería todo hasta ahorita y pues quedo abierta a las preguntas o cualquier detalle que me quieran comentar y pues les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Mónica. Como bien lo decía la ponente, pues este sí es un espacio que se está abriendo ahorita para, ahora sí que para las dudas o comentarios de los temas que aquí se abordaron. Pues. Entonces, ahora tienen ustedes la palabra, jóvenes. Anímense a preguntar. ¿Quién se anima a preguntar? Bueno, le deseamos a Mónica Paola al inicio, cuando hizo el estudio sobre la reforestación que hizo en el estado de los mezquites y del Palo de Arco, ¿no? Sí. La pregunta es por qué fueron utilizados esos dos, ¿qué relación tienen con el agua? ¿Qué relación tienen? Bueno, aquí normalmente cuando se habla de reforestación, bueno, de hecho ayer teníamos un seminario que justamente estábamos platicando sobre eso, que cuando uno va al vivero municipal suele encontrar especies muy específicas que son especies que suelen consumir mucha agua, en primer lugar, que van muy lejos de las asociaciones vegetales de aquí del estado. El hecho de que esta reforestación en dicha zona, que sería en el predio Don Mariano, se hizo con mezquite y palo de arco, es porque son plantas de la región, las cuales pues, tienen un alto índice de supervivencia aquí en la región. Consumen poca agua y soportan las temperaturas y las variaciones climáticas de aquí, sobre todo pues en la zona de la serranía. Eso es importante porque pues
como comentamos ayer, pues no va a ir, no vamos a ir todos los días como uno riega aquí sus plantitas, a ir a regar las plantas que están allá en la serranía. Entonces, se tiene que buscar plantas que sean adaptables o que ya estén preadaptadas a la zona. Eso, más que nada para evitar pues esa situación de reforestar y que a las semanas o días ya esté muerta la planta. Sí. No, muchas gracias, Mónica. Gracias a usted. Les comentaba, el chat está abierto, si quieren formular una pregunta por el chat o de viva voz, ahí nuestro compañero Christopher Amador también les va a abrir el chat. Eh, Daríamos un minuto para ver si alguien se anima, algunos de nuestros jóvenes Sí, estudiantes. con confianza. Les trataré de responder lo más claro posible. Son fenómenos muy interesantes de la física. La verdad es que todo lo que experimentamos en el mundo es física, todo es física, matemáticas. Y todas estas situaciones que comentó bien nuestra ponente ahorita de las características de los fluidos, hace siglos atrás, algunas personas muy observadoras, pues veían, se preguntaban el por qué. Y la pregunta del por qué siempre estaba en sus mentes y empezaron a generar leyes, Arquímedes, Venturi, Pascal, pues fueron genios que en su momento nadie les enseñaba nada. Pues ellos descubrieron. Ahorita nosotros en el bachillerato nos concretamos a aprender, a comprender lo que ya fue descubierto hace 200 siglos para que tengamos un mejor, un mejor panorama de lo que acontece en nuestros hogares, en nuestras casas, en sus contextos. Todos hemos observado que si nos bañamos y el agua de la regadera sale despacito, es porque tenemos un tinaco arriba. Y al otro compañero que diga, el agua en mi regadera sale muy fuerte. Resulta que el tinaco está a 2 pisos de elevación, ¿no? Entonces ustedes ya pueden comprender bien lo que está sucediendo con las energías, con esa conservación de energías. Todos nuestras madres, nuestros padres nos han dicho, ponte a regar el arbolito. Y a veces presionamos el dedo en el extremo de la manguera con la finalidad de que el agua salga más rápido. Bueno, estamos reduciendo el área, yo nos decía la proponente, ¿verdad? Por ahí alguna formulita que por ahí se manifestaba. Entonces experimentan, viven aprendemos de manera socrática, ¿verdad? Las cosas que en nuestras aulas de manera teórica y práctica las enseñamos. Pero aquí en el chat ya está animando, y si me permiten voy a leer algunas preguntas, maestra. Okay. Dice Carlos David García, dice, ¿me puede explicar un poco más el fluido laminar? Ok, el flujo laminar. El flujo laminar, bueno, como ya les comentaba, pues existe el flujo laminar y el flujo turbulento. Esto más que nada para ponerle un contraste. Un flujo laminar es aquella corriente al momento de que está en movimiento un fluido, y esta corriente van a ser como láminas, por eso es laminar, que están ordenadas y tienen un movimiento suave. Esto quiere decir que no suele entremezclarse ni suele tener turbulencia o movimientos bruscos, y cada partícula de fluido va a seguir una trayectoria fija. En el caso del flujo turbulento, pues viene más determinado por la rugosidad y tipo, más que nada por la rugosidad de objetos que pueda haber en las superficies de un canal. Hay canales rugosos y hay canales que tienen escasa rugosidad, que casi siempre vienen siendo, por ejemplo, los arroyos revestidos de concreto. Por ejemplo, ahí se presenta mucho lo que es el flujo laminar. En el caso del arroyo, por ejemplo, de aquí de Camino Real, al que están haciendo el canal Econ, el que están renovando para que tengan referencia, ahí vendría presentando un flujo laminar. Un flujo turbulento pues vendría siendo, como ejemplo, los arroyos, pues hay rugosidad por parte del sedimento, del lecho, tanto como de las rocas que van avanzando dentro del arroyo. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Gracias. Otra pregunta que nos hacen por el chat, la hace María Fernanda del cuarto B.
Ok, El 2 dice, ¿me puede explicar más a fondo la presión atmosférica? claro. La presión atmosférica, bueno, viene determinada o representada por la presión que ejerce una columna de atmósfera o de aire. Pues más que nada vendría siendo, dentro de las propiedades de un fluido, la presión atmosférica es aquella presión que se ejerce desde la superficie del fluido, extendiéndose hasta el límite superior de la atmósfera. Pero pues, ¿qué es lo que representa realmente? Esto es, como se podría decir, todo ese peso que ejerce o fuerza que ejerce por gravedad el volumen de esa atmósfera contra la superficie del fluido. Verás, deja busco una imagen a ver si viene para que te ilustres un poquito. Es más fácil con las imágenes. Ok. Atmosférica. Ok, creo que aquí encontré una. Ok, les voy a compartir más para que vean tantito. Ok, aquí se ve, bueno, como ilustración pues se ve una zona baja y una zona alta. En el caso de lo que te explicaba, la columna de aire vendrían siendo las flechitas que van desde la superficie, en este caso del suelo, hacia el límite de la atmósfera. Si tú te imaginas que estás, por ejemplo, en el malecón, la columna de aire no va a ser la misma que si estuvieras, por ejemplo, acá en la Sierra de los Planes, las Cachilas, debido a que la altitud va cortando esa distancia, por lo tanto se va decreciendo ese volumen o esa columna de aire que va a ejercer presión sobre la superficie, ya sea del suelo o de los fluidos. Entonces, la presión atmosférica viene siendo estos como rectas o segmentos de flechita que ejercen una presión sobre las superficies. Esto pues debido pues a la fuerza de la misma presión de la atmósfera hacia abajo por gravedad. También es un fluido, bueno, el aire o el oxígeno, como lo decimos, normalmente también es un fluido y por lo tanto también se atiene a las leyes físicas aquí de lo común, de la cotidianidad, como la gravedad. Entonces, por ahí viene determinada y hizo algunos experimentos, como ya mencionaba, Torricelli, con unos tubitos que sumergía. En ese caso, él lo hizo con mercurio para ver qué presión había de parte de la atmósfera hacia el fluido mercurio. Entonces, él descubrió que quedaban unos espacios al voltear el tubito con mercurio dentro de un recipiente con mercurio, quedaba un espacio de 76 milímetros, me parece, ¿no? Centímetros. No, milímetros, son milímetros, ¿verdad, profe? Sí, no sé si quedó un poquito más claro o... Y muy bien, maestro, muchas gracias. Hay otras preguntas en el chat. Ok, Nada más que ahorita dice, otra pregunta dice Ian Hernández Salma, dice, ¿me puede explicar la viscosidad? la viscosidad, sí. Ok, la viscosidad la viscosidad de un fluido pues hace más referencia a una medida de la resistencia de dicho fluido a ser deformado. Y pues más que nada a ser deformado ya sea por una presión, o le dicen tensión cortante también. Y pues por ejemplo, el ejemplo que ponían en el video es que la miel contra el agua y aventaban una moneda, ¿no? Entonces la viscosidad va a provocar que en la miel
la moneda caiga más lento o que tenga más resistencia a caer que en un vaso de agua, debido a esa propiedad. La viscosidad es la propiedad de ese fluido que ejerce resistencia a la modificación por una fuerza externa. Muy bien, maestro, muchas gracias. Otra pregunta que hace María Fernanda del cuarto B. Ujú. En la vida real, ¿en dónde se pudiera presentar un fluido ideal? Un fluido ideal. Mm, en la vida real. ¿O en algún Es, laboratorio? ¿O por qué el ok. fluido ideal? Ok, en la vida real es muy difícil, pero sí hay sustancias que sí tienden a tener propiedades como un fluido ideal. A ver, ok, ok. Se supone que el dióxido de carbono presenta propiedades de un fluido ideal. Mm, Muy ujú, bien, maestra. sí. Pues al parecer ya no se presentan más figuras en el chat y ya nada más está participando. Antes de darles nuestro agradecimiento, un reconocimiento por su ponencia, eh, a mí me gustaría hacer la palabra a las otras autoridades de la UAPS, el doctor José Antonio Pérez o la doctora María Flores o el maestro Efraín, si gustan también dirigirse a estos jóvenes alumnos, tienen ustedes la palabra. Buenos días, muchachos. Soy Efraín. Creo que se ausentaron los compañeros. Aquí estoy escuchando al maestro que está en clase ahorita, el maestro Pérez, el doctor Pérez. Entonces, miren, nada más quiero hacerles un comercial, que nosotros estamos en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la UAPS, y aquí tenemos, pues estamos ofertando 3 carreras: la carrera de geólogo, la carrera de geología ambiental y la carrera de gestión y ciencias del agua. Y pues los que estén interesados, pues aquí estamos, ¿no? Con las puertas abiertas. La convocatoria se va a publicar el 27 de marzo. Hay que estar atentos ahí a la página de la UAPS. Es la convocatoria para todas las carreras, no solamente para las de nosotros, ¿no? El departamento. Y pues este tema de mecánica de fluidos es muy interesante, ¿no? Porque, como decía el maestro de física, pues está en nuestras vidas diarias la física. Un ejemplo cotidiano es, por ejemplo, los frenos de los vehículos funcionan con fluidos. Entonces, es un ejemplo, ¿no? De la vida diaria. Eh, lo que comentaban ahí de la presión atmosférica, ¿no? Que es la carga que tenemos nosotros, ¿no? Sobre una superficie determinada de la atmósfera. La atmósfera tiene, pues, 1000 kilómetros, ¿no? Aproximadamente de altura. Y tiene estratos, ¿verdad? Está estratificada, va cambiando su composición química en función de la altitud. Las capas que más densas están con nosotros, ¿no? Donde está el oxígeno, el nitrógeno, ¿no? Los gases más pesados. Y hacia la parte más alta de la atmósfera ya son los gases más ligeros. Por eso los montañistas, cuando suben montaña, experimentan problemas, ¿no? De presión, porque cambia la composición química del aire, de la atmósfera, y también cambia la presión, ¿verdad? A mayor altitud disminuye la presión porque hay gases menos densos, ¿no? Entonces, en rasgos generales, ¿no? Ese es el, el, el concepto de presión, ¿no? Por eso, por ejemplo, los que suben el Everest, ¿no? Que hay una zona que le llaman la zona de la muerte, ¿no? Arriba de los 8000 kilómetros, que ahí ya el oxígeno pues ya disminuye, ¿no? Y hay quienes tienen que hacer uso de tanques de oxígeno. Y pues darle las gracias a todos, ¿no? A las autoridades de Covach y sobre todo a ustedes, ¿no? Estudiantes pues, que tienen la amabilidad, ¿no? De pues, escuchar nuestras pláticas. Y pues aquí estamos, ¿no? A la disposición, ¿no? A la mejor disposición. Aquí están, los esperamos en la universidad. Están las puertas abiertas para todos. Pues muchas gracias, maestro. Seguramente el mensaje llegó a todos los jóvenes, y dentro de un año ya estarán viendo ellos alternativas para continuar los estudios superiores. Y lo decíamos al inicio, la UAPS en el estado es una excelente oportunidad. Christopher, no sé si gustes presentarnos el reconocimiento a la conferencista, para darle ya, estamos en la parte final de esta conferencia. Dice, el Colegio Bachiller del Estado de Baja California Sur otorga el presente reconocimiento a la doctora Mónica Paola Gaona Ramírez, ayudante académica y tesista del proyecto módulo didáctico Predio Don Mariano, del Departamento Académico de Ciencias de la Tierra de la UAPS.
por su colaboración en el desarrollo de la conferencia impartida a los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur. Maestra Paola, le haremos llegar este reconocimiento virtual. Agradecemos a todos ustedes la presencia, a las autoridades que estuvieron presentes, a ustedes alumnos por su paciencia y su gran interés en todos estos temas. A todos ustedes, muchas gracias. Y los invitamos ustedes jóvenes alumnos este lunes, porque nuevamente son ustedes mismos invitados a esta conferencia este próximo lunes a las 10 de la mañana, pero ya ver un tema muy específico ya que tiene que ver con hidrodinámica, que seguramente no han abordado todavía, o tal vez sí, no sé cómo van en su programa de estudios, pero tiene que ver con un detalle muy específico, ¿no? El efecto Venturi. Pues muy amables, muchas gracias y tengan a todos ustedes muy buenos días. Gracias, muy buen día.